Bien amigos de tu canal Recupera tu Salud, hoy nos encontramos en la iglesia El Nuevo Edén y vamos a predicar un tema que tiene que ver con una falsa doctrina que anda rondando en las redes sociales del universalismo. Hay un señor por ahí llamado Natanael Baloye que está confundiendo a muchas personas y he recibido varias llamadas desde Estados Unidos para que prepare un tema y por la gloria de Dios ya lo hemos preparado. Así que vamos a hablar de quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Porque esta falsa doctrina enseña que todo el mundo se va a salvar, incluyendo Satanás. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Enseña eso la Biblia? Vamos entonces a descubrirlo con la misma Biblia. Y quiero hacer la salvedad, solamente voy a usar la Biblia, no voy a usar el espíritu de profecía para refutar esa falsa doctrina y darle respuesta a Natanael Baloye y para que aquellos hermanitos nuevos en la fe que se están confundiendo no se dejen engañar, porque la Biblia establece que no todos se van a salvar. Eso es lo que Dios más quisiera, que todos se salven, pero tristemente no todos se van a salvar. Así que yo voy a orar, me voy a poner de rodillas para tener una oración. Amante Dios, gracias te damos por esta oportunidad. Permite que este mensaje llegue a cada rincón de este mundo, de modo que pueda hacer el efecto de aclarar la mente de cada persona. Gracias, estamos seguros que tú siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos queridos, entonces la pregunta surge: ¿quiénes se salvarán y quiénes se van a perder? Esta falsa doctrina del universalismo se basa en 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 4, donde dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es irrefutable. Ese es el anhelo de Dios. Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Eso es lo que Dios quiere, y también nosotros los que predicamos queremos eso. Pero tristemente no será así. No porque Dios no quiera, sino porque cuando Dios hizo la creación, Él dotó a todas sus criaturas de lo que le llaman el libre albedrío. Y el hombre es fruto de sus decisiones. El hombre tiene que decidir, porque cuando Dios crea al ser humano, a toda la raza humana, y le entrega este hermoso don del libre albedrío, entonces el hombre tiene la capacidad que ningún otro ser creado, los animales y las plantas, no tienen, y es que el hombre hoy día puede decidir si quiere ser salvo. Así que este texto lo único que expresa es el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar varios pasajes en la Biblia que nos enseñan que no todos se van a salvar, y es una triste realidad, pero no podemos engañarnos. Ahora, vamos a ver un poco de lo que es la justicia de Dios, porque si, como enseña Natanael Baloye, y lo menciono a él con mucho respeto porque él es uno de los que está enseñando eso, si como enseña él que todos se van a salvar, entonces la justicia de Dios entonces dejaría de ser justicia. ¿Por qué razón? Porque se supone que cuando nosotros hacemos un análisis de lo que es la justicia se define como el pago de lo que cada quien no se merece, sino de lo que cada quien hace concerniente a la ley. Yo quise buscar, mis hermanos queridos, el significado de justicia. Lo quise buscar de acuerdo al aspecto bíblico, porque el término justicia, cuando usted lo busca en el diccionario, terrenalmente hablando, la definición es vaga, porque nosotros sabemos que la justicia terrenal se vende, pero la justicia de Dios no se vende con dinero ni se compra. Así que, hermanos queridos, yo quiero compartir con ustedes lo que significa justicia desde el punto de vista bíblico. Y entonces dice que la justicia, según las Sagradas Escrituras, es la responsable de dar a cada quien de acuerdo a lo que haga con la ley.
Y esto lo vemos en las autoridades terrenales. Si usted viola la ley de tránsito y se vuela el semáforo en rojo, usted puede tener dos de tres cosas. Puede tener un accidente en primer lugar y en segundo lugar puede ser detenido por el agente de tránsito. Consecuencia de violar una ley. Asimismo ocurre con la vida cristiana. Los que violen la ley de Dios van a cosechar el resultado de la consecuencia, que es la muerte. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta falsa doctrina del universalismo enseña la justicia de Dios y la enmarca en un solo sentido. O sea, reducen la justicia de Dios solamente al amor. Esta falsa doctrina del universalismo dice, no, Dios es amor, Dios va a restaurar a todo el mundo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda entonces el plan de redención, el ministerio de Cristo, los sufrimientos de esta tierra? Mientras que ahora mismo, mientras yo predico, hay personas que están padeciendo de una diabetes, de un cáncer, sufriendo allí, consecuencia del pecado. Entonces que tú me vengas a decir a mí ahora que Dios finalmente va a salvar a todos. Entonces, ¿los sufrimientos de Cristo fueron en vano? No, amado mío, no se lleve de esa falsa creencia, porque sabemos que aunque el anhelo de Dios es que todos se salven, eso no depende de Dios, eso depende de la decisión que haga cada quien. Y es un asunto claro. Nosotros vamos a notar que en Romanos capítulo 6 y el versículo 23 se encuentra la definición más plena de lo que significa la justicia de Dios. Lea conmigo Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice el texto, este castigo no es de Dios, refiriéndose a la muerte. Ustedes saben que allí habla que la paga del pecado es la muerte y que este castigo no es de Dios. La muerte nunca se originó en Dios. La muerte es la paga del pecado, según Romanos 6:23. Entonces, usted no puede pensar que la muerte y el sufrimiento se originan en Dios. Ahora, esto tiene una implicación, porque si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Hermanos queridos, el sufrimiento tiene varias consecuencias. Número uno, nosotros sabemos que hay un conflicto que se originó en el cielo. Un ser que Dios creó, llamado Lucifer, que hoy es diablo y Satanás. Número dos, la desobediencia a la santa ley de Dios trae sufrimiento y muerte. Y número tres, nuestras malas decisiones nos pueden llevar al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Dependiendo de cómo nosotros obedezcamos la ley de Dios, dependiendo de cómo nosotros venzamos a Satanás con la ayuda de Jesucristo y dependiendo de cómo nosotros aceptemos por la fe la gracia divina, entonces usted y yo vamos a ser salvos. Así que ese texto de Romanos 6:23 deja en claro tres aspectos importantes. Número uno, que el pecado produce muerte. Eso es lo único que produce el pecado, muerte. Número dos, también dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es cierto que aunque el pecado produce muerte, Dios nos ofrece vida en Cristo Jesús, pero no es que Cristo Jesús va a venir y te va a obligar a recibir la vida. No, no, no. Usted se entrega a Cristo Jesús y usted decide, ya Él murió por ti, ya Él hizo el sacrificio. Ahora está de tu parte si tú quieres aceptar, porque Dios no obliga. Dios es un caballero, Dios no obliga. Y número tres, podemos ver que tanto la muerte que produce el pecado como la vida que da Jesucristo, ambas están estrechamente relacionadas con lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Son condicionales. El pecado produce muerte, pero el pecado no te puede obligar, ni Satanás. Usted tiene que tomar una decisión. Cristo Jesús da vida, pero Cristo no te obliga tampoco. Usted tiene que decidir. Ahora, quiero leer con ustedes 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Notamos, hermano querido, en este punto, que toda persona que infringe la ley comete pecado, y por consiguiente, ya hemos dicho que el pecado trae consigo muerte.
Y un texto más claro es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Escuchen bien cómo dice este pasaje. Y todo aquel que tiene esta esperanza, para aquellos como Natanael que dicen que no importa lo que hagamos, no importa lo que comamos, como que ya no vamos a salvar. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo como Él también es puro. Entonces yo pregunto, si todo aquel que tiene esta esperanza tiene que purificarse, entonces si de todo modo nos vamos a salvar, ¿para qué purificarnos? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es una trampa de Satanás. No te dejes engañar, hermano querido. La Biblia es muy clara y diáfana en cuanto a nuestras decisiones. Dios ha provisto todo lo que el hombre necesita para su salvación, pero finalmente el hombre es quien decide si quiere salvarse. Así que es muy claro que dice aquí, 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo pregunto, si yo me voy a salvar de todos modos, no importa lo que yo decida, como enseña la falsa doctrina del universalismo, Natanael, Oscar Sande y demás, si de todos modos nos vamos a salvar, ¿por qué la Biblia me manda a purificarme así como Cristo es puro? Porque de todos modos nos vamos a salvar. Carece de sentido, hermanos queridos. Ahora vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos enseñan la triste realidad de que no todos se van a salvar. Hay una pregunta que le hicieron a Cristo Jesús. Yo quiero que tú vayas conmigo a el libro de Lucas, capítulo 13, desde el versículo 23 al versículo 25. Repito, para los que están tomando nota, Lucas, capítulo 13, versículo 23 y 25. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le contestó, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta afuera y empiece a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta, Él les dirá, no sé quién sois. Si ustedes notan que este pasaje de Lucas capítulo 13 llega una persona no identificada, porque dice el texto, alguien le pregunta a Jesús, ¿son pocos los que se van a salvar? Y la respuesta de Jesús queda bien claro de que no todos se van a salvar. Jesús le dijo, esfuércese por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Y luego llama la atención de que Jesús en el versículo 25 menciona o hace una tipología, una similitud con dos versículos más que aparecen en la Biblia. Fíjate que dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, afuera empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y Él le contestará, no conozco. ¿Dónde aparecen estas palabras también en la Biblia? Vamos a hacer una tipología, una similitud. Dice aquí, después que el padre de familia se haya levantado. El contexto de Lucas capítulo 13 está hablando de cuando se cierre la gracia. Dice, después que el padre de familia se haya levantado. Si usted lee conmigo rápidamente Daniel capítulo 12, el versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ese padre de familia que aparece en Lucas capítulo 13 es Jesús Miguel. La palabra Miguel es Micael, alguien que es igual a Dios, refiriéndose a Jesucristo. Es decir, que cuando Jesús dio la respuesta en Lucas capítulo 13, Jesús estaba mencionando allí el cierre de la gracia, hermano querido. Es decir, después que se levante Miguel, no habrá remedio para nadie. No habrá aquellos que hayan conocido la verdad y que la hayan rechazado, tristemente estarán perdidos por la eternidad. Otro aspecto importante que menciona es que después que el Padre se levante, que es Cristo Jesús que se va a levantar del lugar santísimo, dice,
y cierre la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta del lugar santísimo, la puerta de la misericordia. Cuando Jesús se levante, ya quedará cerrada. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Porque si ustedes notan, la respuesta que da Jesús en el versículo 25 menciona lo mismo que aparece en Mateo capítulo 25. Porque estos que se quedaron fuera dijeron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. ¿Cuándo ocurrió eso? Si usted lee la parábola de las 10 vírgenes, va a encontrar en Mateo capítulo 25 que las 5 vírgenes insensatas, cuando fueron a comprar aceite y le cogió el tarde, cuando vinieron y tocaron a la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Entonces el Señor de la boda, que es Cristo Jesús, le dijo: no la conozco. Es decir que este texto de Lucas capítulo 13, versículo 23 al 25, deja bien claro que no todos se van a salvar. No todos tristemente se van a salvar. Entonces, hermano querido, tenemos que estar claros, porque son muchos los engaños que están saliendo por las redes sociales. Muchos engaños. Mucha gente que eran de nuestra iglesia están predicando esta falacia de que todo el mundo se va a salvar. Y no hay cosa que ponga al diablo más contento que decirle a la gente: vive en pecado, come y bebe, haz lo que tú quieras, que como quieras te vas a salvar. Eso es una falacia, porque la Biblia no aprueba eso. Y lo estoy demostrando con la Biblia. Así que ese punto queda claro. El salmista David tenía bien claro el aspecto de la salvación y la perdición. Por ejemplo, si usted lee conmigo a Salmo capítulo 73, versículo 29 al 28, dice lo siguiente. Dice allí David: porque he aquí los que se alejan de ti se perderán. Está clarísimo. David comprendió este aspecto muy claro. Dice: porque he aquí que los que se alejan de ti, los que se alejan de ti se perderán. Dice: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Cuando Cristo venga, los que se hayan apartado serán destruidos. Ahora, Dios no quiere eso, porque Dios es amor. Pero vuelvo otra vez al punto con cual inicié. Aunque Dios es amor, no podemos nosotros negar de que el amor de Dios no lo exime de nuestras decisiones, porque hay algo que Dios no puede hacer. Ustedes han escuchado ese dicho que dice que Dios lo puede todo, pero hay algo que Dios no lo puede hacer. ¿Qué cosa es? Decidir por ti. Dios no puede decidir por ti. Eso es una obra tuya, es una decisión tuya que tú tienes que hacer. Así que, hermano querido que está viendo, yo te invito para que tú leas tu Biblia, no te lleves de nadie. ¿Por qué razón? Porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo y que son usados por Satanás. Así que el salmista David comprendió este aspecto muy claro cuando él dijo en el Salmo 73, versículo 23, dice: porque he aquí los que se alejan de ti se perderán, dice esta versión. Estoy leyendo la Nueva Jerusalén. Y luego dice: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, ¿cuál es el papel tuyo y mío? No apartarnos de Jehová, no apartarnos de Dios. No es que Dios anda con el dedo buscándote. No. Tú le sirves a Él si tú quieres, pero la consecuencia de no servirle van a venir tarde o temprano. Y luego sigue diciendo el versículo 28: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor como mi esperanza, para contar todas tus obras. Alabado sea Dios. David tenía bien claro que la salvación de él dependía mucho de la decisión que él tomaría. Y por eso David, aunque fue un hombre pecador, aunque fue un hombre que cometió varios pecados, David se arrepintió y David alcanzó misericordia, porque la palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. La pregunta está: ¿quieres tú apartarte de tus pecados para hallar misericordia? ¿O quieres tú persistir en la desobediencia, escuchando falacia como la del universalismo que dice que todo el mundo se va a salvar, no importa lo que haga? Eso carece de sentido, hermano querido. Así que estudia tu Biblia. Otro texto más, Juan 15, del 5 al 6. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Está clarísima la palabra, separado de Jesús, no podemos hacer nada, ni siquiera salvarnos, porque la fuerza depende de él. Pero el texto sigue diciendo, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y como el pámpano se seca, este será echado afuera, y los echarán en el fuego que arde. Refiriéndose a que cuando Cristo venga, después del milenio, todo lo que se hayan perdido, lo que hayan decidido rechazar la palabra de Dios, serán consumidos con fuego y azufre. Triste decirlo, pero es así. Dios no quiere eso. Por eso Dios envía su palabra. Por eso Dios te envió este tema, para que tú no te dejes engañar, no te lleve de gente. El que te dice que tú te vas a salvar, aunque tú hagas lo que quieras, no es tu amigo. No le creas, créele a la palabra de Dios, que es la única fuente de vida. Otro texto más, Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra de Dios: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nota que aquí este texto está dando una condición para la salvación. En el contexto del amor que tú tanto predicas, Natanael, que es un concepto bien lindo, pero tú lo enmarcas solamente en una sola función. En ese contexto, en el contexto del amor, dice Mateo capítulo 10, versículo 22, dice que seremos aborrecidos de mucho por causa de su nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí la Biblia establece una condición, y es perseverar. Perseverar. O sea, que de nada te sirve durar 30 años en la iglesia, 50 años en la iglesia. Si al final tú te desviaste, entonces esos años no te cuentan a ti como garantía para la salvación. La salvación hay que buscarla todos los días en Cristo Jesús. Es una decisión diaria. Porque aquí dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. De modo que si tú no perseveras, no eres salvo. Y si no eres salvo, automáticamente está perdido. Es lógico, el punto que estamos tratando. Otro texto más que nos ayuda a comprender que no todos se salvarán está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante. Primera de Pedro 1, vamos a leer versículo 9 y luego vamos a dar un salto al versículo 14 para darle un poco de contexto. Ok, busque su Biblia y lea conmigo, no quiero que se lleve de mí. Primera de Pedro, reitero, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice el versículo 9: obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación. Y aquí yo sé que muchos universalistas van a decir, tú ves, ahí dice el apóstol Pedro, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación. Pero en el contexto que Pedro escribió este versículo 9 de su capítulo 1, de su primera carta, miren cuál fue el contexto. Ahora vayan conmigo al versículo 14. Estoy citando Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, y luego un salto al 14. Dice el 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que operan en vuestra carne, en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santo en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Ahí está la clave. Si Dios nos llama a través del apóstol Pedro a vivir una vida en santidad, es porque la santidad es indispensable para la salvación. De hecho, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, reitero, es una falacia predicar por la internet, decir que todo el mundo se va a salvar con el objetivo de acaparar muchos seguidores. Algún día tendrán que darle cuenta a Dios, porque eso es un engaño terrible. Luego dice Apocalipsis,
capítulo 3 y el versículo 5, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Aquí está claro que el apóstol Juan, el teólogo, está haciendo un énfasis de lo que significa la salvación. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. En Apocalipsis 21:8 dice que el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida no se va a salvar. Por más que el universalismo diga, no se va a salvar. Dios quiere que todos nos salvemos. Es mi deseo que todo el que esté mirando el video se salve también. Porque eso sería lo más bonito, que todos nos salvemos. Pero eso no depende de mí ni de Dios, depende de la decisión que tú tomes. Hoy es un buen día para que tú tomes una buena decisión por Cristo. Hoy, mientras tú ves esta prédica, tú puedes decir: Señor, he aquí, me rindo a tus pies, y el Señor te va a ayudar. Quiero leer también otro texto más que aparece en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Y luego añade el versículo 18, añade lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra hasta el día de la eternidad. Si nadie se perderá, como enseña la falsa doctrina del universalismo, ¿por qué vez tras vez la Biblia nos llama a nosotros perseverar en la gracia y en el conocimiento de la verdad? Noten ustedes lo que dice Juan 17:12. Juan 17:12, palabra textual del mismo Jesús. Cuando estaba con ellos, lo guardaba en tu nombre, dice la palabra de Dios. Cuando estaba con ellos, lo guardaba en tu nombre, a los que me diste, y lo guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. El hijo de perdición que menciona aquí la Biblia es Judas. Judas se perdió porque rechazó el llamado del Espíritu Santo. De paso, Judas no se perdió porque traicionó a Jesús. Judas se perdió porque no se perdonó a sí mismo, porque los demonios lo atacaron y entonces fue y se suicidó. No aceptó la voz del Espíritu Santo Judas, y aquí se le llama hijo de perdición. Si se le llama hijo de perdición, no todo el mundo se va a salvar. Y si Judas se perdió, entonces Dios no fuera justo dejando que Judas se pierda solo. Es decir, otra persona más se van a perder. Hay tres personajes en la Biblia que se le llama hijo de perdición. Número uno, a Satanás, conocido anteriormente como Lucifer. Lo vamos a ver más adelante. Número dos, al papado se le llama hijo de perdición. Y número tres, a Judas Iscariote se le llama hijo de perdición. Si son hijos de perdición, eso significa que no todos se van a salvar. Está clarísima la palabra de Dios. Ahora bien, quiero leer otro texto de la Biblia con ustedes. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y el versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra actuales están reservadas por su palabra para el fuego, guardado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Tremendo. Aquí el apóstol Pedro dice claramente y diáfana que los cielos que ahora vemos y la tierra están reservados para ser consumidos por el fuego después del milenio. Y los que no se hayan preparado, los que hayan rechazado la palabra de Dios y se burlen de la palabra de Dios, serán consumidos también. Un mensaje un poco fuerte, pero es un mensaje de advertencia. Mateo capítulo 7 y el versículo 13. Mateo capítulo 7 y el versículo 13, dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquí nueva vez repite lo de la puerta. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pregunta: si la Biblia me dice a mí que la puerta ancha conduce a la perdición, ¿hay perdición? Claro que sí, que hay perdición. Si no hay perdición, tampoco hay salvación. Aunque las profecías son condicionales. Dios le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive, porque en 40 días la voy a destruir. Yo pregunto, ¿fue destruida Nínive? No. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una decisión. La salvación de los ninivitas no dependía ni siquiera de Jonás. La salvación de ellos dependía de la decisión que ellos iban a tomar. Y gloria a Dios que desde el rey tomaron una buena decisión. Se arrepintieron. Y como consecuencia, esa generación va a ser salva, dice la palabra de Dios. Se van a levantar en el día del juicio. Lo de la generación de Jonás. Porque escucharon el mensaje y no vino la destrucción de parte de Jehová. Si todo el mundo se arrepintiera y observara la ley de Dios, Dios no tuviera que destruir este mundo. Pero tristemente Satanás tiene engañada a la inmensa mayoría. De tal modo que la gente no quiere obedecer la palabra de Dios. Y por consiguiente van a haber muchos perdidos. Ahora finalmente, como esta falsa doctrina del universalismo dice que hasta Satanás se va a salvar, cosa que yo sé que Satanás tiene que estar muy contento con esa gente que están predicando eso. Voy a leerle en el libro de Ezequiel, a ver si Satanás se va a salvar, lo que dice la Biblia. El libro de Ezequiel, en el capítulo 28, Ezequiel 28, vamos a leer varios versículos para darle contexto. Ezequiel 28, desde el versículo 14 en adelante. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Para refutar a Natanael y a Oscar Sande, que andan predicando que todo el mundo se va a salvar, inclusive Satanás. Reposadamente, miren, Ezequiel 28, 14 en adelante. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo número 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes para que te miren. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, y yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra y sobre los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocen de entre los pueblos se maravillarán, y para siempre dejará de ser. Pregunto, si la palabra de Dios dice que Satanás va a dejar de ser para siempre, entonces, ¿a quién tú le vas a hacer caso? ¿Le vas a hacer caso a lo que andan predicando esta falsa doctrina, o le vas a hacer caso a la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, hermanos queridos, que Satanás va a dejar de ser para siempre, y yo digo gloria a Dios por eso, porque Él es el causante del sufrimiento. Así que, hermanos queridos, hemos demostrado con la Biblia claramente y diáfana que no todo el mundo se va a salvar. Habrán dos grupos al final de la historia: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y los que se burlen de la palabra y también los que enseñan la falacia y el error serán los perdidos, a menos que se arrepientan. Hoy todavía el tiempo de la gracia está abierto. Hoy todavía Cristo intercede por nosotros. Hoy todavía, hermano querido, tú puedes venir a los pies de Cristo Jesús y decirle: Señor, me rindo a tus pies, yo quiero pertenecer al grupo de los salvados. Si ese es tu anhelo, yo te invito para que vayamos a Dios por medio de una oración. Vamos a estar de rodillas lo que puedan. Oremos. Amante Dios, tu palabra está predicada. Permite que cada hermano que vea este mensaje vaya a las Sagradas Escrituras y confirme lo que hemos dicho, como los bereanos. Y no se dejen engañar de los errores del universalismo, que anda proclamando que la gente puede comer, beber
pecar y hacer lo que sea, y como quiera se van a salvar. Tú sabes, Señor, que tú nos has dicho en la palabra: he aquí te pongo dos caminos, el del bien y el del mal. Elige el bien para que viva. Ayúdanos a elegir correctamente por ti para heredar la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Bien, hermanos queridos, gracias por escuchar este mensaje. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Tenemos una meta, llegar a los 100,000 suscriptores para seguir llevando este mensaje a tiempo y afuera de tiempo. En este ministerio oramos por ti, por tu salud y por tu familia. Un abrazo de parte de tu amigo y hermano Sandy Santo. Nos vemos.